Saludo a la amable audiencia de la emisora y a los colegas que están entrando al auditorio. Bueno, pues un gusto estar hoy con ustedes. Hubiera querido acompañarlos presencialmente, pero es muy difícil porque el tiempo no lo permite. Es un honor estar reflexionando. Agradezco mucho la invitación de Jorge Pulecio. Agradezco mucho esta posibilidad de que estas reflexiones que vamos a presentar se puedan ver, escuchar por la emisora de la Universidad Nacional. Vamos a reflexionar en torno al tema del papel de la educación en la construcción de la paz. Supongo que esté muy bien el sonido, todo, para continuar. Estamos escuchando perfecto. ¿Tú nos escuchas? Sí, yo también. Permítame, Julián, brevemente hacer una presentación tuya, muy breve. Permítame, a la audiencia. Bueno, estamos con Julián de Zuviría. Él es economista de la Universidad Nacional. Es decir, los conocemos desde hace bastantes años, ya inconfesados después. Pero después, Julián se dedicó a los temas de educación, de pedagogía, y tiene en este momento, entre otros estudios, tiene el registro como magíster honoris causa en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido consultor de los Ministerios de Educación de Ecuador, Colombia y del Convenio Andrés Bello, y ha sido profesor en el estudio de maestría en México, Chile, Ecuador y Colombia, y profesor visitante en Argentina, Brasil, México, Cuba, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y por supuesto en Colombia. Cuenta con 14 libros y más de 50 artículos sobre temas de pedagogía, entre los que quiero destacar Los modelos pedagógicos, un libro reimpreso muchas veces y es del 2006. Además, Julián es fundador y director del Instituto Alberto Merani, muy conocido por todos nosotros. Él se ha dedicado no solo a conocer el sistema educativo nacional, sino a hacer práctica pedagógica, en concreto en el Instituto Alberto Merani, y a obtener reflexiones analíticas, teóricas, que hoy por hoy lo ponen en la palestra nacional como un gran generador de ideas sobre pedagogía, educación, cultura, y en este caso sobre el tema de paz. Agradecemos inmensamente a Julián haber aceptado esta invitación. Como ustedes saben, esta charla está siendo grabada y enviada a todos los que están inscritos en el diplomado. Este es un diplomado que se realiza básicamente de forma virtual, y entonces a los 330 personas registradas en el diplomado se les está enviando este video en el día de mañana. Muy bien, sin más, entonces expone Julián de Zuviría. Bueno, un cordial saludo nuevamente para todos, para ti, Jorge. Gusto que podamos intercambiar algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo en torno al tema de la construcción de la paz y a la responsabilidad que tenemos nosotros como educadores para garantizarlo. Yo voy a empezar por una reflexión que muestra hasta dónde una historia de 5 décadas de guerra mezclada con múltiples fenómenos muy complejos, pero particularmente el fenómeno del narcotráfico, mezclada con guerras de naturalezas distintas, ejércitos muy diversos en el país,
han generado un nivel de degradación de la vida humana como pocas guerras en el mundo. En realidad, en Colombia hay múltiples dichos que nos mostrarían algo que es hacia lo que quiero llevarlos, y es a que estamos ante una estructura ética, una estructura valorativa heredada de las guerras y de las mafias. El dicho que en Colombia se utiliza con alguna frecuencia, y como se utiliza, pues no somos conscientes de la enorme gravedad de lo que eso quiere decir, pero el dicho de por algo será. Cuando alguien pasa y ve un muerto en la calle, cuando alguien dice algo debía, si a él lo mataron, quién sabe en qué andaba. Son expresiones que muestran lo poco que vale en nuestro país la vida humana, lo mucho que lo arriesgan las personas en miles de hechos cotidianos. Y hay un segundo dicho en Colombia que para mí muestra la degradación de la vida humana, producto de esta guerra tan larga, la más cruenta de América Latina, la más extensa, la más compleja. Y es que hay 5.700 procesos en curso, pero prácticamente sin avanzar, contra militares que participaron en uno de los hechos más graves de la historia política contemporánea, que es que un sector del ejército, no sabemos, pero el grupo es muy grande al que ha sido acusado, son 5.700 militares acusados, pero que un sector del ejército tomó muchachos de los barrios marginales, particularmente de Bogotá, los sacó de sus casas, los vistió de camuflado, les puso un fusil al pie y dijo que habían sido muertos en combate. Eso es algo que en general las guerras producen cosas tan tristes, tan dramáticas, pero la magnitud que alcanzó en Colombia de que haya 5.700 procesos abiertos, los cuales han sido llamados por los medios masivos de comunicación como falso positivo. Yo me voy a detener en el término, porque el término falso positivo es un término que suaviza la gravedad de la que estamos hablando. En realidad deberían llamarse asesinatos, porque lo que pasó ahí fue un asesinato de unos jóvenes que no tenían nada que ver con el conflicto. Pero cuando los medios masivos de comunicación usan el término de falso positivo, ese término es un eufemismo. Ese término no muestra en realidad lo grave del hecho, que es un asesinato extrajudicial, no autorizado en ninguna ley de ninguna naturaleza, pero hecho con el objeto de que un militar ascendiera de grado. Son dos términos con los cuales quiero empezar esta reflexión de cómo en Colombia vale poco, está tan degradada la vida humana. El término, no me pasaba la imagen, pero voy a hablar de cómo la guerra ha afectado la convivencia, la estructura ética, la manera como llamamos las cosas para llegar a sustentar la tesis de que estamos ante un problema cultural de una división muy grande que se incorporó en los colombianos sin que nos diéramos cuenta.
de los estudios de medicina legal, hemos encontrado que la mitad de las personas que fueron asesinadas conocían a quien los mató. La mitad de ellos era, por lo general, el esposo, el hijo, un compañero. Fue muy común en uno de cada 3 asesinatos que estuvieran en una actividad social departiendo. El día de más muertes en Colombia hasta el año antepasado, yo no he revisado las cifras del 2017, era el Día de la Madre. Era compartiendo, tomando una cerveza, jugando un partido de fútbol. Esto muestra que los asesinó una enfermedad que heredamos de la guerra, y esa enfermedad se llama intolerancia. En las calles de las principales ciudades, si un carro se atraviesa al otro, es común que uno saque una cruceta, saque una varilla, termina en un conflicto delicadísimo porque alguien se le cerró al otro. Eso lo produce la intolerancia. Hemos visto múltiples videos de cómo los candidatos presidenciales no pueden sencillamente hablar, cómo ha habido actos incluso que atentan contra la vida, y muchos otros donde quien piensa distinto a mí, yo no lo dejo que se exprese, él es mi enemigo, yo lo descalifico como persona, como ser humano. Estamos ante una sociedad enferma desde el punto de vista emocional, y los psicólogos, los educadores sabemos que estas enfermedades se demoran muchísimo tiempo en ser curadas, pero para sanar una sociedad va a haber múltiples responsables, va a haber múltiples personas que podríamos participar, no solo los educadores. Yo hoy voy a hablar del papel que tenemos, pero aquí tendría que haber un acuerdo muchísimo más grande que involucre a los políticos que han llenado este país de odio, de sed de venganza, por una razón políticamente muy sencilla de entender. El odio, la ira, la sed de venganza son las armas de todas las guerras. Y en Colombia nos han dicho que todos estamos de acuerdo con la paz. Eso no es cierto. Hay un grupo grande, yo diría, que política y económicamente se ha beneficiado de la guerra. Por ejemplo, en Colombia hay 8 millones de hectáreas que perdieron los campesinos, que se las robaron a los campesinos, que se las expropiaron a los campesinos, que tuvieron que venderlas para salvar su vida a 2 pesos. ¿Quién es el dueño de esas 8 millones de hectáreas hoy? Este gobierno implementó una ley de restitución de tierras y hay un sector opuesto a la restitución de las tierras. Y opuesto porque se quedó con esa tierra. Entonces, yo quiero insistir de que estamos ante unos casos de intolerancia muy alta, ante una sociedad muy enferma y ante una sociedad muy desigual. El profesor Jorge, pues, yo lo aprendí de él y estuvimos en la Nacional revisando muchos de estos casos, pero seguimos siendo, depende del año que uno mire, pero entre el segundo y el tercer país más desigual de América Latina. Somos uno de los 8 países más desiguales de todo el mundo. Estamos ante una situación realmente muy delicada. Yo estuve, por ejemplo, en San José, en la capital de Costa Rica, y recuerdo que cuando yo llegué a esa ciudad me impresionó mucho. Estoy hablando de un viaje que hice hace mucho, unos 22 años.
Y cuando llegué, todo el país tenía pañuelos blancos. A las 12 del día todos salían a los edificios, a las ventanas, los carros pitaban y toda la sociedad se paralizó. Yo alcancé a ver eso en unos 4 días en la capital de Costa Rica, en San José. Cuando yo pregunté qué pasa, me decían que han sido secuestradas 3 hermanas religiosas y el país no va a permitir esto. Efectivamente, al cabo de unos 7 días, las hermanas religiosas fueron devueltas a la libertad. En Colombia ha pasado lo contrario. En Colombia se nos rompió el tejido social. En Colombia se nos endureció el corazón. Un país como el nuestro, que ha tenido 2.700 masacres, es difícil que ante cada masacre se exprese, se indigne, salga a la calle, y un mecanismo de defensa de ello es acostumbrarnos a vivir en una situación de degradación de la vida humana. En Colombia, la mitad de los líderes sindicales fueron asesinados entre el año 2002 y 2010, por ejemplo, del mundo. La mitad en Colombia y la otra mitad en 218 países. Eso casi nadie lo sabe. Nos acostumbramos a la guerra. Hubo, y ustedes lo conocen mucho más que yo, pero atentados, acciones, masacres, desapariciones, de una magnitud muy alta, porque es una guerra muy larga, muy prolongada, muy compleja, con muchos elementos, y eso condujo a un fenómeno muy delicado. Un país, cuando vive en guerra, desconfía de los otros. En la última encuesta de competencias ciudadanas, que se aplica en 70 países del mundo, le preguntan a todos lo mismo. De 100 personas que usted conoce, ¿en cuántas confía? Cuando le hacen esa pregunta en China, los jóvenes chinos de 14 años dicen: nosotros confiamos en 70 de cada 100. Cuando hacen esa misma pregunta en los países del norte de Europa, como Suecia, ellos dicen: nosotros confiamos en 68. Pero cuando nos hacen esa pregunta en Colombia, obtenemos resultados más bajos de los 80 países que participan. Nosotros decimos que confiamos en el 4%, o sea, en 4 de cada 100. Se nos rompió el tejido social, no confiamos en el otro. ¿Qué pasa en un país que no confía en el otro? Que no puede dar proyecto nacional, que no hay nada que nos una. No nos unió la paz, por ejemplo. La paz nos dividió. No fue un motivo de proyecto nacional donde todos los partidos dejaron a un lado sus intereses electoreros. No. Fue motivo de tensión, de discordia. Y eso pasa en un país que no confía en nosotros. Si no confiamos en los que están al lado, no podemos trabajar en equipo. Antanas Mocus le preguntaba a los jóvenes en Bogotá: si usted, para beneficiarse a sí mismo, tuviera que agredir a otro, pasar por encima del otro, hacerle zancadilla al otro, ¿lo haría? Y él encontró, hace ya un buen tiempo, en el 2001, que 1 de cada 3 en Bogotá dijo: sí, yo lo haría. Y que si se iba a zonas de conflicto como Catatumbo, 1 de cada 2, el 50%. La mitad de los jóvenes dijeron: nosotros le pondríamos una zancadilla al compañero si eso me beneficia. Y cuando se le preguntaba: ¿pero por qué harían eso?, la respuesta es muy dura, es muy triste.
porque ellos dicen, porque eso es lo que hemos visto en Colombia, eso es lo que hemos visto hacer a los adultos. Así nada, estuvimos analizando en televisión, en el programa Semana en Vivo, los resultados de una última encuesta, la que cité hace un momento, encuesta de competencias ciudadanas en el mundo. Y los datos colombianos siguen siendo cada vez más graves. El 73% de los jóvenes de 14 años dicen que la solución en Colombia es un golpe militar, que hay que ir a la fuerza, a las patadas, a las armas, que hay que resolver los problemas a bala, a machete. Es triste vivir en un país que cree que esa es la opción. El 52% de los jóvenes dijo, yo creo que la corrupción se justifica si es para mi familia, si yo consigo puestos para mi familia, si el salario mío es muy pequeño, yo creo que se justifica que yo, como policía de tránsito, cobre para no tener que pasar una multa. Esto es lo que llamó Antanas Mocus una cultura del atajo, lo que llamó la ciudadanía la cultura del vivo. Y entonces en Colombia, el que roba se dice que es vivo. El que le quita, por ejemplo, a los niños el pan, la educación, que es el que no paga impuestos, se considera a sí mismo como un vivo. Y si uno está en una fila, que alguien se cuela, él cree lo que es más vivo porque se cuela en la fila. Entonces es una cultura que le enseñó a las niñas que la cultura de la silicona, sin tetas, no hay paraíso. Es una cultura que nos dijo, salga adelante. Los padres, cuando mandan al colegio a sus hijos, todavía hoy les dicen, pegan antes de que te pegan, porque el mundo es de los vivos. Es una cultura donde todo vale, y ese va a ser el efecto más difícil, más complejo, más delicado para trabajar por parte de todos los educadores. En Colombia firmamos unos acuerdos, hay 1000 problemas, todavía falta muchísimo apoyo para garantizar, pero yo voy a hablar del papel de la educación, porque eso no es la base implicará un trabajo mucho más largo, un trabajo educativo a cargo de todos los que educamos. La paz se construye sin ninguna duda con educación. Hay miles de términos que hoy usamos que nos muestran cómo la guerra permeó las instituciones educativas. Por ejemplo, un nombre totalmente absurdo para un grupo de muchachos que toca la misma canción siempre, los llamamos bandas de guerra. Eso debería estar prohibido hace 50 años en Colombia. No las llamamos las bandas de guerra. Al muchacho que no aprueba el año, lo contabilizamos en las estadísticas de los municipios como mortalidad académica. Al muchacho que se nos sale de la escuela, lo llamamos como en la guerra, el desertor. Pero hay un dicho de la cultura popular que yo creo que es de los más tristes de todos, y es cuando dice alguien que el mandamiento 11º es no dar papaya. ¿Qué quiere decir no dar papaya? Básicamente no confiar en el otro. Debe suponer que como el otro es malo y yo no, yo soy bueno, pero los otros son los malos, que van a aprovechar de mí. Y por eso esta cultura dice que el mandamiento 12º es a papaya puesta, papaya partida. Como las mafias, términos de mafia.
Y a papaya puesta, papaya partida, con toda seguridad lo han usado todas las mafias en la historia humana. Y yo creo que lo que hay que decir es exactamente lo contrario. Hay que dar, hay que confiar en nosotros, hay que construir tejidos. Sin tejido no somos país, no somos nación, no tenemos proyectos, no tenemos identidad, no podemos trabajar en equipo. El mundo es de los vivos. Y yo le pego a mi hijo porque eso me endurece el carácter. No es verdad. Lo que hago es exactamente lo contrario, doblegarlo. Lo que hago es empequeñecerlo, lo que hago es volverlo asolapado, lo que hago es debilitar su personalidad. Pero esta cultura nos dijo que la letra con sangre entraba y que si uno le pegaba a alguien se iba a volver más terraquito. Y esto no solo pasa en los colegios, en las universidades. En el terreno político hemos tenido presidentes en ejercicio que han dicho: hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Ese presidente en ejercicio, Julio César Turbay, estaba diciendo: roben, pero no mucho, pero roben, reducir la corrupción a sus justas proporciones. Quiere decir que hay una justicia en el robo que se le hace al dinero de todos, y es un presidente. Otro presidente también decía, grabaciones que hemos encontrado, le doy en la agenda, marica. Y hay un dicho en los medios de comunicación que a mí me ha impactado. Tenemos probablemente uno de los mejores ciclistas de la historia, eso que no se ven casi nunca, que sin duda va a ganar el Tour de Francia, el Giro, ya lo ganó, el Giro, la Vuelta a España ya la ganó, Nairo Quintana. Pero los ciclistas no se refieren a Nairo Man, o al superhombre, no. Mucho cronista deportivo se refiere a él como en las mafias, como el capo del equipo. Los otros son los gregarios, pero él es el capo del equipo. ¿Eso qué nos muestra? Que la guerra impactó hasta el lenguaje cotidiano. ¿Y esto por qué pasa? Porque en educación no le hemos puesto al corazón espacio, no le hemos dado tiempo al afecto, no hemos enseñado a los niños a leer los gestos, no hemos enseñado a los niños a conocerse a sí mismos, a leer los ojos de las personas, sino que nos hemos dedicado a creer que el objetivo de la educación es transmitir una información. Por eso el Ministerio de Educación se equivoca cuando habla del año académico, porque deja de lado el corazón. Por eso el Ministerio de Educación se equivoca cuando habla de áreas del conocimiento. Por eso el Ministerio de Educación se equivoca cuando para promover un estudiante de un grado al otro tiene en cuenta criterios académicos y deja de lado la ética, el afecto, la felicidad, la autonomía, la solidaridad, o sea, las otras dimensiones humanas. Yo escribí un artículo que se divulgó muchísimo en redes. Hoy no puedo hablar, no me daría el tiempo, es otro tema, es otra idea, pero voy a traer una idea, una pequeña idea. La educación fracasó en Colombia. En realidad los niveles que hoy tenemos de lectura, de argumentación, de deducción son tristísimos. Cualquier investigador lloraría de ver los datos que se conocen al respecto. Por ejemplo, voy a dar un dato. Este dato está aquí planteado.
¿Cuánta gente en Colombia llega a un muy buen nivel de lectura, lo que PISA llama lectura crítica? Menos de 1 de cada 100, muy poquitos. En realidad es 0,9, menos de un 1%. ¿Y cuántos no entienden nada? No captan las ideas. Se les pone un texto y tienen enorme dificultad. Cerca de la mitad, un poco menos en realidad de la mitad. Entonces la idea es muy sencilla. Si uno no lee de manera crítica, si solo 1 de cada 100 lee de manera crítica, pues este país no se mueve por ideas, sino por emociones. Lo triste y lo preocupante es que se ha movido por emociones primarias, como el odio, la ira, la sed de venganza, la envidia, y no por emociones positivas como la confianza, la esperanza. Ese país se ha movido por miedo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no lee, no entiende. Los que defendimos este proceso de paz, por ejemplo, dijimos, leámonos los acuerdos, discutamos los acuerdos, y hoy uno podría decir que esto fue una idea muy equivocada, porque la gente no lee, y lo que lee no lo entiende. Pero los que fueron los partidarios contrarios, los del no, los que querían que no se firmaran los acuerdos, dijeron, si votan a favor del plebiscito, se van a volver homosexuales. Ideología de género. Si votan a favor del plebiscito, se van a volver castrochavistas, van a elegir a Timochenko de presidente. Bueno, todo eso era mentira. Pero es que es muy fácil mentirle a un pueblo que lee tan poco. Pero es que es muy fácil manipular a un pueblo que entiende tan poco. Pero es que es muy fácil llenarle miedo a un pueblo que piensa poco. Hace lo que hacían los padres hace mucho tiempo, niños. Si tú no haces caso, viene el coco en la noche. ¿Y qué hace el niño? Obedecer lo que diga el papá. ¿Y qué hace un pueblo que lee poco, que entiende poco, que argumenta poco, que deduce poco? Asustarse fácilmente. Y eso lo saben los políticos. Y por eso meten cizaña, como decía el Papa, meten miedo, meten ira, meten venganza, y así los manipulan más fácilmente. En general, la educación no ha abordado todavía el corazón. En general, es muy poco el tiempo que le damos al afecto, a la expresión de afecto, a la lectura de afecto, a la comprensión de sí mismo, a la comprensión de los otros, a la elaboración del proyecto de vida. Yo, por ejemplo, convencí a la facultad de la que somos con muchísimo honor egresados Jorge Pulecio y yo, a la Facultad de Ciencias Económicas, de crear una asignatura que se va a llamar Proyecto de Vida. Aprender a elaborar el proyecto de vida. Y los profes me dicen, ¿pero qué es eso? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Porque no ha sido común en Colombia que trabajemos por formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos, más responsables, con mayor voluntad, más sensibles, más éticos, más autónomos, más solidarios. No ha sido. Esa misma asignatura va a estar el próximo año en todas las carreras de la Universidad del Magdalena en el primer semestre. La estamos trabajando. Es sencillo, pero en Colombia no lo hemos hecho.
Un ejemplo, aquí está en esta imagen que yo creo que todos ustedes están viendo. En el año 2001 se graduó de una universidad muy famosa alguien muy famoso con una tesis que llama mucho la atención: ética y responsabilidad social de las empresas. Es una tesis meritoria, discutieron si laureada, pero la dejaron meritoria. Pero lo que es impactante es quién la estudió. Uno de los más grandes estafadores en la historia de Colombia se graduó con una tesis sobre ética, sobre la responsabilidad social de las empresas, en una universidad religiosa. Guido Nulli. Algo está mal en la universidad para que alguien, el mayor estafador, uno de los mayores estafadores, pueda transitar por la universidad sin que se impacte su estructura ética, y que incluso pueda hacer una tesis sobre ética y responsabilidad social de las empresas. Creo que esto lo planteé básicamente, digamos. Voy a incluir un segundo elemento. Esto es uno de los resultados más tristes que yo haya encontrado en mi historia en la educación en Colombia. En Colombia hemos oído muchísimas veces esta frase, que la educación es un mecanismo de ascenso social. Esa frase no es válida en Colombia. En la educación básica no es válida. En los colegios oficiales no es válida. Este cuadro muestra lo que pasó entre el año 2002 y el año 2009. Yo no recuerdo cómo llamaba el presidente en esa época. Por golpe sí, no mencionemos ningún nombre. Pero lo que muestra este cuadro es tristísimo desde el punto de vista ético, social, político. Muestra que la diferencia que había en el año 2002 entre los colegios oficiales rurales y los privados era significativamente menor a la que había en el 2009. El cuadro de la izquierda es lenguaje, el cuadro de la derecha es matemática, ya pues es igual de grave, delicadísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que durante ese gobierno, del 2002 al 2009, se aumentó la inequidad social en Colombia. La escuela que teníamos en todo ese periodo agravó la inequidad, aumentó la brecha social, totalmente lo contrario a lo que nos han dicho los políticos, totalmente lo contrario. Los colegios privados cada vez mejor, los colegios oficiales rurales cada vez peor. A mí Naciones Unidas me llamó y me dijo: Julián, es posible que diseñemos un programa para que mediante educación disminuyamos la pobreza. Y yo les contesté: no. Me dijo: pero ¿cómo que no? Yo dije: antes hay que sacar a la educación pública de la pobreza en la que está. Con esta educación pública básica que tenemos, no sale la gente pobre de la pobreza, porque es una educación muy pobre, es una educación que agrega muy poco. Afortunadamente los estudios nos muestran que en la universidad se revierte el problema, que tenemos las mejores universidades del país, son oficiales, las mejores de lejos, que las privadas agregan menos valor que las públicas, que en las públicas entra la gente en un nivel bajo y sale mucho más alto, que en las privadas entra la gente en un nivel alto y sale un poquito más alto, pero que agrega poco valor. Entonces la pregunta central después de esta reflexión es: ¿qué puede hacer la educación? ¿Cómo vamos a construir la paz en Colombia? ¿Qué podemos hacer? Ustedes que están en un diplomado de paz. Y yo voy a hablar
de 4 tareas que tenemos todos los educadores. Voy a hablar la primera, de cambiar esta cultura que heredamos de las mafias, esta cultura del vivo, esta cultura del traqueto, esta cultura de que todo vale, esta cultura de las siliconas. La tarea nuestra está retomada. No lo podemos hacer solo los maestros, no lo vamos a hacer solo los maestros. Pero bueno, 2, vamos a hablar de unos cambios en las instituciones educativas. No son democráticas, no rige la Constitución del 91, son autoritarias, no son participativas. 3, de unos cambios curriculares. Vean, el currículo hoy en Colombia es un árbol de Navidad, por decirlo en los términos más favorables. Es una colcha de retazos, por ser todavía más preciso. Los muchachos ven 15 asignaturas, una idea totalmente absurda en el mundo. Finlandia, por ejemplo, termina las asignaturas del próximo año. Se acaban. Nosotros aquí en el verano, pues trabajamos en torno a 3 competencias transversales desde hace 30 años. Precisamente ayer celebramos los 30 años. Hay que hacer un cambio curricular fundamental y estructural. Y 4, hay que hacer actividades extracurriculares. Veamos una por una. El alimento de la guerra es el odio. Los que quieren que la guerra continúe, pues andan sembrando odio, cizaña e intolerancia. Necesitamos cuidar la convivencia, el respeto a la diferencia. La maravilla de los seres humanos es que somos distintos, como las flores, la belleza está en la diversidad, como dice Zuleta. Una sociedad democrática no es la que no tiene conflicto, es la que sabe vivir con los conflictos que tiene. En Colombia lo hemos resuelto a machete y ha habido políticos interesadísimos en convertir el odio en votos, la ira en votos, y lo han logrado. Lo peor es tristísimo, pero este cambio cultural va a ser muy complejo, porque es algo que tenemos en el corazón, en la estructura ética. Es un problema valorativo de toda la sociedad. Yo he propuesto cosas sencillas: un pacto nacional, un pacto de todos los medios, por ejemplo, todos, para nunca en la vida volver a usar el término falso positivo, nunca, sino el término que corresponde: asesinato. Eso es cambio cultural. Un pacto de respeto entre posturas políticas distintas, un pacto de que los medios no van a echar cizaña, a candelarle el fuego, sino a cuidar las diferencias, a promover los debates, pero de ideas, sin descalificar a la persona, sino contravirtiendo el argumento de la otra persona. Los políticos son educadores, o mal educadores, pero son educadores. Un político no puede hablar de sus contrincantes como narcotraficantes, como violadores, porque está generando odio, cizaña. No puede hablar de que hay buenos muertos, porque está justificando el asesinato. No puede tachar a todos los que estén en contra de él de narcoparamilitares. No puede hacer, no puede. Porque si lo hace, avala esta cultura del odio, de la guerra, de la cizaña, de la intolerancia. Las iglesias, yo vi una marcha el 10 de agosto del año 2016, donde las iglesias, con un fin muy político, contrarias al acuerdo de paz, salieron a la calle y había gente con unas
Hay pancartas tristísimas, ¿no? Prefiero un hijo muerto que marica. Tristísimo que eso lo diga una iglesia. No es la iglesia, pero están dentro de sus fieles, no dicen nada, no lo censuran, porque les han metido en la cabeza la idea, o en ese momento, que si había un acuerdo de paz, una de las ideas del acuerdo de paz era volver homosexuales a los niños. Es una cosa totalmente absurda, con un malévolo interés político lo hicieron. Entonces las iglesias tienen que participar. Esa es una de las funciones. Podrían ayudarnos muchísimo las iglesias a cuidar la convivencia. Por eso no es bueno que las iglesias tengan una participación activa en política. No es bueno, se meten a las maquinarias, a las marrullas, a los acuerdos. No es bueno. La iglesia está para algo mucho más grande que la vida, la vida después de la muerte. Pero en este planeta está para ayudarnos a cuidar la convivencia. Por eso los partidos políticos, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, todos tenemos que apostarle a un cambio cultural. No vamos a cambiar esta cultura si el padre en la casa dice a toda esa gente hay que matarla, fumíguelo, son una escoria, despreciables. Son términos que degradan la vida humana. Tenemos que contribuir todos desde nuestro propio espacio. Hay que sanar las heridas. Es bellísimo el acto que han cumplido muchas de las víctimas en este proceso. Han estado muy superior a los victimarios, han reconocido, se han sensibilizado, saben que es algo que hay que parar, superar. Es dificilísimo porque es una guerra muy larga. Así son los cambios culturales, demoran décadas. Y este cambio nos va a demorar décadas, unas 2, unas 3 décadas. Por eso es que hay que empezar ya. Por eso es de las campañas más tristes que uno pueda ver, con propaganda negra, y falta todavía lo peor. Este mes va a ser terrible porque ese ha sido el país que hemos vivido, de la descalificación, de resolver los conflictos con machete. Todo eso hará parte de un cambio cultural. Los educadores tenemos que trabajar muchísimo en ese cambio cultural. Y yo voy a señalar algunas de las cosas que los educadores podemos hacer. Tenemos que construir instituciones más democráticas. Las que hay no son democráticas, no participan, no hablamos con los jóvenes, no les preguntamos ustedes qué ajuste creen al manual de convivencia, al FEI, al sistema de evaluación. No, lo que digan los adultos. En muchas se viola la Constitución Nacional. La marcha del 10 de agosto del año 2016 estaba avalada por miles de rectores que querían que no rigiera la Constitución Nacional en cada colegio, quiero que ellos hicieran lo que quisieran, ¿no? Cuando esto es un principio del derecho, cuando una norma inferior contradice lo dicho en una norma mayor, rige la norma mayor. Es decir, yo no puedo poner en un manual de convivencia que los niños no pueden usar el pelo como quieran, no puedo. Y si lo pongo, violo la Constitución. Y si lo pongo, no lo puedo aplicar. Y si lo aplico y un joven me demanda, pierdo la demanda, porque la norma superior dice hay que proteger el libre desarrollo de la personalidad. Entonces necesitamos instituciones sociales, en este caso educativas, más democráticas, más participativas, con reuniones de profes, de estudiantes, con asamblea, con jornadas de propuestas, todo el tiempo, con ajuste curricular, con
vinculados los padres de familia. En Colombia tenemos una ley muy importante, la Ley General de Educación de 1994, pero los dos gobiernos posteriores, quisieron echarla para atrás, y en buena medida la echaron para atrás. Hay que volver a esa Ley General de Educación que nos dio autonomía, que nos empoderó a los maestros, a los rectores, nos dijo, vean, construyamos, que invitó a los padres, a los egresados a ser parte de los consejos directivos. Ahí está una de las claves. Unas instituciones más democráticas, más incluyentes, más participativas, donde se oiga más la voz de todos. Y no solo lo que diga, lo que cree, lo que haga el rector. Hay que involucrar a toda la comunidad. Pero hoy lo que pasa es muy extraño. Hoy uno de cada 5 muchachos dice que lo matonean, que no lo dejan hablar, que lo humillan, que se la tienen montada un profe, un estudiante. 20%. Tenemos el segundo nivel más alto de matoneo, de bullying. Eso pues, es un indicador muy grave. Y estos problemas de matoneo, los únicos que los pueden resolver son las comunidades. No se trata solo de llamar al matón y al matoneado, no, meter al curso, discutir, empoderar. No sé si recuerdan el caso en Medellín a comienzo de año, donde 2 niñas tomaron otra muy joven, 14 años, y le clavaron un cuchillo delante de todas las compañeras, le querían cortar el pelo, y ella no se dejó. Pero ¿qué es lo más triste? Que haya 100 personas viendo eso y no actúan, que no se indigne, que no participe para resolver esto, sino que crea que es un problema entre la que está siendo de matón y la que está siendo matoneada. Tenemos un problema muy grave en la escuela, cada uno trabaja por su lado, hay muy poco trabajo en equipo. En la universidad ni se diga. O sea, en la universidad cada uno es dueño de una materia, punto. Es exactamente lo contrario de lo que se necesita. Necesitamos es trabajo en conjunto. Por eso el sistema colombiano, de que hay un problema, o se arranca un proceso de paz y se crea la cátedra de la paz, de que hay un problema que las niñas están quedando embarazadas y se crea la cátedra de sexualidad, de que hay un problema en la movilidad y se crea la cátedra de movilidad, que son 200 años del natalicio de Bolívar y se crea la cátedra de Bolívar, de que los niños les fue muy mal en PISA y se crea la cátedra de emprendimiento. Es exactamente lo contrario. Lo que se necesita es que todos los docentes, de todas las áreas, de todos los ciclos, trabajen en torno a lo básico, a lo esencial. ¿Qué es lo esencial de la educación básica? Pensar, comunicarse y convivir. No más, no más. Si un joven supiera eso, ya estaría muy bien, si escribiera bien, argumentara, conviviera, respetara a la diferencia. Si no sabe qué importa, eso es algo muy trivial, muy poco importante en la vida. Pero no sabe pensar, hace que nos manipulen. Pero no saber leer hace que nos manipulen. ¿Quién? Pues los políticos de siempre, los vendedores de ilusiones. Como decía Jorge Salamanca, los vendedores de ilusiones manipulan a la gente porque no tiene las herramientas para enfrentarse. Pero
con este modelo pedagógico que hay en Colombia, que cree que el objetivo de ir a la escuela es transmitir una información, estamos totalmente perdidos. Bien, este es un celular. Si a uno se le pierde el celular, no se sabe los números de teléfono, ya no están aquí, están guardados en una memoria externa. No tengo a la mano, pero las USB, el pendrive o este computador, guardamos la información fuera del cerebro humano. Entonces está equivocado el sistema educativo. Entonces el objetivo no es transmitir no, está equivocado el sistema educativo que cree que un niño va al colegio o un joven va a la universidad a aprender. No, está equivocado. Si no es el objeto, no debería ser el objeto de la educación. El objeto de la educación debería ser el desarrollo de una persona. Un individuo que piense mejor, que hable mejor, que interactúe mejor, que conviva mejor. Un individuo con mejores procesos para pensar, para argumentar. Un individuo con mayor criterio para autogobernarse a sí mismo, más autónomo, más libre. Ese es el sentido de la educación, el desarrollo. Toda la información está en la red, toda. Lo que no está en la red son los procesos para leer, interpretar, analizar. Eso sí no está en la red. Eso sí lo tiene que tener cada uno de los muchachos. Y ya sabemos que eso hoy no está y no está, porque la educación está confundidísima, dedicada a unas trivialidades, que los ríos del África y los afluentes del Amazonas, trivialidades, y el clima de tal región, que el año tal, que el cabo de la vela, que el puente más alto, todas son trivialidades que están en un celular, que yo las puedo descargar aquí, que yo puedo preguntarle a Google, y ahí está. Pero ahí no está el pensamiento, la argumentación, la deducción. Entonces necesitamos un cambio pedagógico muy fuerte. Necesitamos enseñar a pensar. Necesitamos no dar el pescado, sí, enseñar a pescar. Necesitamos no dar la norma, sino enseñar a valorar. Necesitamos transformar, ese es el sentido de la educación, formar un mejor ser humano, modificar sus maneras de pensar, de sentir, de actuar, y no que aprendan múltiples datos que se borran del cerebro. Y el último punto tendría que ver con actividades extracurriculares. El año pasado yo invité al país para recibir al Papa a hacer una jornada por la reconciliación, por el perdón en los colegios. Que el niño que estuviera peleado con otro, que el hermano que estuviera peleado con otro, que el curso que estuviera en conflicto con otro, el tercero B, con A, por cualquier ejemplo, hicieran un acto de reconciliación, de perdón, poco a poco, en cada casa, en cada barrio, en cada colegio, en cada curso. Esos son actos que ayudan a formar mejores ciudadanos. Y voy a poner ejemplo, uno lo tuvimos en el Merani el lunes, y es lo que se llama una jornada pedagógica. Yo le entregué la institución a los estudiantes de 15, 16 años, a los mayores, y ellos lograron, decidieron, gobernaron, tomaron las decisiones, se empoderaron. Eso hace que si algún niño está atropellando a otro, el día de mañana, y ese otro es uno de sus estudiantes en la jornada pedagógica, pues él no lo va a permitir, va a actuar como un hermano mayor. Aquí en el verano, todos los niños tienen un hermano mayor, un muchacho
el último grado que cuida, apoya, habla, le hace buen seguimiento a 1 a 2 niños. Eso cambia las relaciones humanas, porque entonces ya el mayor no se aprovecha del menor, todo lo contrario, el mayor está para apoyar, servir al menor. Aquí aparece otra, el día del afecto. Es un día que celebramos en junio cada año. Cada niño le escribe a otro lo que quiere. En un corazón en realidad, que es un pedazo de papel de color cortado, pero ahí le escribe un mensaje afectivo. Y ese día, no recuerdo, pero va a ser por ahí el 8 o 9 de junio, no sé el día exacto para este año, pero ese día circulan más de 50.000 mensajes afectivos muy bonitos, de un niño a otro, de un niño a su profe, de un niño a la empleada, a quien sirve el almuerzo. Es un día para expresar afecto, para decirle al otro que lo queremos, lo que sabemos de él, lo que no le hemos podido por ese motivo decir y te lo queremos decir. Son días que nos enseñan a ser mejores seres humanos. Hace unos 3 años, un niño de unos 5 años, 5 y medio, entró a mi oficina con una bolsita, son bolsitas, y ahí dentro van los corazones. Él me dijo: Julián, yo creí que a mí nadie me quería, pero a partir de hoy yo ya sé que hay 7 niños y 4 profes que sí me quieren. Me lo dijeron, me lo expresaron en los corazones. Ese niño desde ese día fue otro. Nos falta humanizar la escuela, la educación, promover la sensibilidad, que cuando uno esté en una clase de música, la clase de música no es para aprender a tocar técnicamente, sino nos sensibilicemos. El arte tiene un poder sensibilizador sobre las personas muy, muy bello. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas por hacer. Si resumiera, diría, aquí en esta gráfica lo planteé: 1, hay que contribuir a un cambio cultural, a superar esta cultura del odio, del atajo, de la ira, si usted no está conmigo yo lo mato, usted es mi enemigo, y a dividir el mundo, y es que si ustedes llegan se van a volver y van a expropiar, y bueno, una cultura muy descalificadora. 2, hacer cambios institucionales, cambios en las propias instituciones, fortalecerlas, instituciones más democráticas, más participativas. 3, cambios curriculares. Básicamente, una propuesta que nosotros tenemos es trabajar en torno a pensar, comunicarse por escrito, oral y convivir. Básicamente es el papel de la educación básica. Y actividades extracurriculares como las que estamos viendo: jornada del afecto, jornada del perdón, de la escucha, del cuidado, porque son mecanismos para sensibilizar a los seres humanos. Yo concluyo que podría uno concluir de lo que yo he hecho, que la escuela que hemos creado se separó de la vida. Lo que uno enseña en los colegios no sirve en general en la vida. Son cosas que solo sirven en los colegios. Por eso cuando un niño le pregunta a un profe: bueno, profe, ¿y esto que estamos viendo, para qué sirve? Y el profe le dice: ¿usted cree que esto no sirve? Estamos viendo en la universidad cálculo 1, espera que lleguemos a cálculo 2.
esa recluta es muy mala, muy boba, porque la recluta del joven no es para qué sirve en la escuela, sino en la vida. Y esta escuela se nos separó de la vida. Lo que enseñamos por lo general no sirve. Cálculo 1, yo creo que el 99% de los colombianos que vimos cálculo 1, hoy no sabemos eso para qué sirvió, para aburrir, pero no sirve mucho lo que hacemos. Y lo contrario también es válido. Lo que uno necesita en la vida, cómo invertir el dinero, cómo decirle algo bello a una niña, cómo saber si la niña que yo saqué a bailar quiere bailar conmigo, o pensar, o leer, eso no sé. Entonces es un poco absurdo. Yo he encontrado que muchas de las cosas son los símbolos químicos. Sí, es difícil decir para qué sirven. Tal vez para llenar crucigramas, para resolver el examen a prueba, pero en la vida. Obviamente que hay muy buenos docentes y que los buenos docentes enseñan a pensar, apasionan, a ciencia, pero son pocos. Muchas de las cosas no sirven en la vida. 2, hay que hacer un gran ajuste curricular, hay que trabajar muy poquitas materias, hay que articularlas todo, menos, contrario a lo que creen los matemáticos, menos es más. Hay que trabajar muy pocos contenidos, pero más profundamente. Hay que leer muy poco, pero cosas muy importantes, muy contextualizadas, muy pertinentes para el joven. Y hay que dejar de lado lo que es muy trivial. Yo creo que por ahí un 90% de lo que se enseña en el colegio se podría dejar de lado. Eso es lo que nosotros hicimos acá. Ya lo dije, todas las asignaturas, de todos los grados, de todos los cursos, deben enseñar a pensar. Si no, no sirven. Todas las asignaturas, de todos los grados, de todos los cursos, deben enseñar a vivir. Pero eso es válido en educación física. Yo espero que en un colegio, por ejemplo, si el árbitro pita un penalti y no lo hubo, el muchacho se levanta y diga: profe, se equivocó, yo me caí, qué pena, me tropecé, no fue mi culpa, pero no es justo que me den un penalti. Yo aspiro que todas las asignaturas formen mejores seres humanos. Y que también todas desarrollen las competencias para hablar, para escribir, para oír. En este país nos han dicho que es importante el inglés, que toca, que se vuelve bilingüe. No entendemos en el primer idioma, ¿para qué pasa mal? No hablamos bien el primer idioma, ¿para qué hablamos? No oímos en el primer idioma, ¿para qué pensar en vivir en el segundo? Todas en matemática leer gráfico, en valores a leer gestos, por ejemplo. Aquí hay una asignatura muy linda que se llama expresión valorativa. ¿Cómo hace tu mami cuando te va a dar un beso? Y los niños dicen que hacen así, que mueven los ojos, y le preguntamos que es distinto a cuando van a regañar y nos dicen que sí. Porque cuando estudiamos lectura creemos que la única lectura es mi mamá me mima. ¿Por qué? Porque hay que leer huellas, hay que leer gestos. Si leyéramos gestos seríamos mejores seres humanos, más sensibles. Y la última idea que quiero insistir, la planteé hace un rato. No es lógico que el fin de la educación sea que yo le transmita a usted un dato, no es lógico. Eso no es válido ni en la
inicial, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en el doctorado, no es malo. El fin de la educación es otro, es la autonomía, es la libertad, es la capacidad de decisión. Kant decía que era formar mayores de edad, Dios con criterio propio. Es una muy buena síntesis de lo que debería ser una buena educación. Desarrollar procesos cognitivos, valorativos, prácticos. Pero perdemos tanto tiempo en tanta trivialidad. Aquí hay una tesis de un expresidente uruguayo muy brillante que dice lo mismo, pero lo dice mucho más bello de lo que yo acabo de decir. Tal como vamos, dice Pepe Mujica, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todo el datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa. En la capacidad de formular preguntas fecundas que disparen nuevos esfuerzos de investigación y aprendizaje. Hay que pasar de una pedagogía de la respuesta a otra de la pregunta. Uno va a una universidad en el fondo a formularle preguntas a la vida. Bueno, este sería una un poco más particular, no la desarrollo, pero te diría más bien alguna pregunta. Hoy a un debate ahorita a las 8:15 en el canal Capital sobre el programa Certilo, entonces preferiría saltármela. Termino con dos citas. Una, un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque faltan recursos o porque su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya gobernado por aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber. Por algo, en este país han macartizado, han estigmatizado a la educación pública. Hay gente interesada en la educación pública, le quieren quitar los recursos, le quieren quitar los mejores alumnos a la educación pública. Y aquí hay una interpretación de por qué pasa eso. Y por eso yo termino con una reflexión. Es una reflexión política en esta época. Yo realmente creo que la educación es la tarea más importante de este país. O transformamos esta cultura o nos hundimos, o invertimos en ciencia y en educación o no salimos de su desarrollo. Por eso lo invito a pensar esta idea que he lanzado en medios hace ya 8 meses. Si tu candidato, cualquiera que sea, no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato. Porque la tarea más importante del país en este momento es la educación. Y mi última cita es una cita muy triste, muy dura. Es una cita que encontré en la red hace mucho tiempo, que escribió alguien que muestra grandes dudas sobre la educación, como yo las tengo también, como las he expresado en esta reflexión. Porque algo estamos haciendo muy mal en la educación. Porque van muchos de los estafadores a las universidades y no cambian su estructura ética. Algo estamos haciendo mal. Van algunos de los narcotraficantes a la universidad y no cambiaron su estructura ética. Algo estamos haciendo mal. Pero esta muchacha, ya esta muchacha, vivió algo todavía más triste, vivió un campo de concentración. E hizo esta reflexión. Lo leo y con esto terminamos. Querido profesor, soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano
deberían testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas en escuelas, liceos y universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Anita Novinsky, muchísimas gracias, muy amables, y ahora con mucho gusto cualquier pregunta que ustedes tengan la respondemos. Si quieren la pueden escribir, creo que pueden pasar y me la pueden decir y la contesto. Tengo unos minutos, tengo en sentido estricto un poquito menos de 20, pero con muchísimo gusto, Jorge, si quieres hacemos cualquiera de los mecanismos para que se resuelvan las inquietudes que tengan sobre la reflexión. Quedo entonces pendiente. Perfecto. Aquí, ingeniero, me dirá. Bueno, Julián, mil gracias a nombre de toda la comunidad de la Universidad de la Amazonia. Para usted nuestras disculpas porque al principio no estaba toda la comunidad que ahora ya está aquí y entonces los saludo. Y bueno, este aparato además no mostraba toda la concurrencia. Pero en la edición, como todos saben, se está transmitiendo por la emisora de la Universidad de la Amazonia esta exposición y ustedes la pueden consultar a partir de mañana por la tarde en el portal de nuestro periódico de la Universidad de la Amazonia, la Oficina de Paz, que se llama amazoniaypaz.com. De nuevo, www.amazoniaypaz.com. Ahí van a estar esta ponencia como las otras ponencias que se han presentado en este diplomado. Aprovecho para reiterarle de nuevo la invitación al próximo jueves con otra ponencia, seguramente la de Lucía Mantilla. No sé si te acuerdas, Julián, de Lucía Mantilla. Bueno, también fue alumna nuestra en la Universidad Nacional y es profesora de la Universidad de Guadalajara, antropóloga con doctorado en la Universidad de Texas. Va a hablar sobre necropolítica en la próxima exposición. Hay muchas inquietudes seguramente de parte de la audiencia y tenemos todavía entonces 20 minutos con Julián. Quisiera ofrecer la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta puntual. Mientras se animan a las preguntas, yo quisiera reiterarle, Julián, si es posible, usted habló de una cátedra que se va a ofrecer en algunas universidades sobre algo así como proyectos de vida. Si sobre eso nos puede ilustrar un poco más y motivarnos, porque creo que aquí en la universidad también podríamos eventualmente implementarla a futuro. Mientras eso, por favor, quienes quieren hacer una pregunta puntual a Julián de Sevilla. Jorge, yo con mucho gusto. Uno, mando mi presentación también, además de la charla para que vean, y les voy a enviar un link de charlas parecidas a la del proyecto de vida que están realizando en algunas universidades. Pero con mucho gusto nos comunicamos y yo explico. Básicamente es acompañar al joven en la elaboración de su proyecto de vida. Básicamente la idea
es que el joven piense por qué está en la Universidad de la Amazonía, qué lo llevó a esa carrera, qué tipo de proyecto político, social, familiar tiene, conocer proyectos de vida de otras personas, revisar biografías, si él va a ser un científico, revisar biografías de grandes hombres, escribir la autobiografía, sentarse, revisar quién, cuándo, cómo, qué puntos críticos hubo en el desarrollo de la vida. Y va a haber tareas, pero bien distintas. Con quién uno está en deuda emocional, a quién le quisiera agradecer, qué tipo de actos pequeños son los que más le gustan de sus amigos, de sus novias, novios, esposos. O sea, son reflexiones sobre la cotidianidad, la afectividad, para enmarcarlas en el, digamos, en el espíritu de cómo voy a moldear de aquí en adelante mi vida. Con mucho gusto, si elaboramos todo el sílabus, pues lo podemos compartir, reflexionar, con mucho gusto, Jorge. Perfecto, mil gracias. Entonces, una primera pregunta. Sí. Buenas noches, profesor. Realmente súper interesante su presentación. Le aclaro, no soy pedagoga ni tengo nada que ver con esas áreas, soy médica. Por eso quisiera comentarle algo que sucedió ayer precisamente en el hospital y tiene que ver con su presentación hoy. Estamos redactando un documento y surge el manejo de algunos términos que me deja muy preocupada al verlos nuevamente en su presentación. Ayer algún colega decía que éramos una sociedad psicótica. Obviamente no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros simplemente somos el resultado de lo que usted nuevamente planteó, de una guerra de 10 años, donde de alguna manera se hizo cotidiana la violencia y la forma de resolver los conflictos también violentamente. Y usted maneja dos términos, específicamente habla de la esquizofrenia de la educación. Me deja muy preocupada porque la verdad no creo que sea el término adecuado y quisiera saber realmente cuál era la intención cuando utilizó este término. Gracias. ¿Cómo no? Sí, yo creo que tú tienes en general razón. Fue un término que utilicé para mostrar la separación entre la escuela y la vida. Es decir, que una cosa es lo que hacemos en la escuela y que otra cosa es la vida. En realidad, la tesis más sencilla sería esta. Lo que enseñamos en la escuela, por lo general, no lo usamos en la vida. Y lo que la vida nos demanda, por lo general, no lo aprendemos en la escuela. Eso es lo que lleva al término. Es un término que puede no ser adecuado, yo estaría de acuerdo contigo, pero a veces uno usa un recurso, eso lo aprendí de Brecht en el teatro, que tiene que generar una ruptura. Uno usa un término para extrañar, para generar duda. Si ese fuera el lenguaje todo el tiempo, de manera reiterada, sí sería muy grave y muy equivocado. Apareció en una imagen el término para referirse a la ruptura entre la escuela y la sociedad. Lo que tendríamos que hacer es volver a articular la escuela y la vida. Lo que tendríamos que hacer es que los jóvenes lleven el celular al aula de clase y chateen en clase, traer la televisión y discutamos sobre la televisión. Tristemente, lo que han hecho algunas sociedades es lo contrario: prohibir la calculadora, prohibir el celular, separarlo. Es bastante absurdo. Entonces, sí es cierto, es un término fuerte para generar esta reacción tuya. Para Brecht
diría, de extrañamiento, de duda, de polémica, de contradicción. Pero insisto, si ese es mi lenguaje, si ese es mi énfasis todo el tiempo, sí sería grave. Yo uso algunos, no muchos, pero algunos. El término, por ejemplo, es sociedad enferma emocionalmente, sí me parece, y sí lo defiendo. Una sociedad que ante un muerto dice, por algo será, se enfermó. Una sociedad que llama a un asesinato falso positivo, se enfermó. Una sociedad que llama al mejor ciclista capo, se enfermó. O sea, para mí el término ese sí lo defiendo a capa y espada. Estamos muy enfermos emocionalmente. No nos damos cuenta porque hemos convivido 3 generaciones enteras en esta tristísima guerra. Entonces se nos volvió cotidiano. Yo estoy seguro que a algunos les extrañó mi expresión el capo y mi énfasis en lo triste que es que llamemos a los ciclistas como en las mafias. Entonces me reitero mucho en el de sociedad enferma, no me reitero en el de esquizofrenia de la educación. Es una expresión un poco fuerte, tal vez no es la más afortunada para insistir en que se separó la escuela de la vida. Tenemos que volver a unir las dos. Es en ese sentido. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? Gracias. Para Julián, por favor. Chucho. Mira, Jesús. Profesor Julián, muchas gracias por su elocuente presentación y conversación. Solo quisiera indagar desde su experiencia cómo ve esas posibilidades que brinda la diversidad cultural de nuestro país en términos lingüísticos, en términos históricos, etcétera, para la construcción de ese cambio cultural. Digo porque pues no lo vi, digamos, mencionado ni citado en esta disertación, y me parece que es un elemento fundamental, que es una educación para el contexto de los colombianos y, por qué no, en este caso, de los caqueteños. Yo estaría totalmente de acuerdo con usted, no lo incluí y hubiera sido adecuado involucrarlo. De alguna manera el concepto de paz que yo manejo implica una concepción regional de la paz. Creo que necesitamos, y si fuera más amplio todavía, usaría un término que usa Rodolfo Ginás. Si algo hay que hacerle a la educación es contextualizarla, es enseñar lo que cada región, época, cultura, momento, edad requiere. En ese sentido, la diversidad cultural es una enorme oportunidad para, en la región, usando elementos de las culturas regionales. Ayer veía un documental que hicieron unos chilenos de toda América Latina, y lo que usted acaba de decir salía muy bellamente expresado. Veía cómo el trabajo de paz en los Montes de María está totalmente articulado a fenómenos artísticos, a fenómenos de expresiones culturales como el cine, pero mucho más con la música. En ese sentido, yo creo que en unas regiones la paz debe incluir mucho más elementos musicales, en otra culinarios, en otra comunidades, y creo que el término que se usó en Colombia fue un término muy equivocado, el de post-conflicto. En realidad, nunca vamos a estar en un post-conflicto, porque lo propio de la naturaleza y de la convivencia humana es el conflicto. Lo que hay que hacer es aprender a manejarlo, aprender a resolverlo, aprender a llevarlo. Y yo estoy muy de acuerdo, la enorme riqueza cultural, musical, étnica,
lingüística, culinaria de Colombia debería ser un elemento que nos ayudara a construir tejido social. Sobre todo, yo insisto en el término de tejido. Vean, cuando yo vi el dato de que solo confiamos en el 4%, les confieso, lloré. O sea, tocamos fondo desde el punto de vista de convivencia. Entonces comparto con ustedes una extraordinaria oportunidad vivir en un país tan rico culturalmente. Una escuela tan tradicional, tan rutinaria como la colombiana, es que ha sido lo más tradicional que uno pueda ver, niega la diversidad y estableció un currículo homogéneo para el Chicó, Chocó, Chía, Choachí, bueno, totalmente absurdo, desconociendo lo que usted ha señalado, desconociendo lo que Ginás ha llamado muy sabiamente la contextualización. O sea, que la escuela le hable a la gente en los términos de la gente, lo que la gente requiere, lo que la época, lo que el nivel de desarrollo requiere. Yo estoy totalmente de acuerdo, es un término y hubiera podido involucrarlo, solo que mi estilo positivo es un estilo donde prefiero abordar muy pocas ideas. Es mi estilo. Creo que la educación debe volver a lo básico. Creo que en educación menos es más. Creo que hay que trabajar muy pocos contenidos, muy pocas ideas, y eso fue uno de los éxitos del Medaña, concentrar, pero estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Julián. Bueno, reiteramos los agradecimientos a Julián. A la tradición. Sé que te tienes que ir. Entonces, Juan Antonio León, este es un diplomado que ofrecemos conjuntamente la Facultad de Ciencias de la Educación, el Programa de Ciencias Sociales y la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia. Juan Antonio León hace un comentario final a la ponencia de Julián, por favor. Profesor de Zubiría, quiero en nombre de la Oficina de Paz y en general de la Universidad de la Amazonía agradecerle esta extraordinaria conferencia que nos ha dejado muchos elementos para pensar y para reflexionar. Uno de ellos, hemos dicho desde hace algún tiempo, como uno de los objetivos más importantes en esta época que estamos empezando en Colombia es el de reconstruir la sociedad y reconstruirla sobre todo éticamente. Y nosotros desde la universidad, estoy completamente convencido que tenemos esa obligación ética y política como estudiantes, como profesores y como miembros de la comunidad universitaria. Y en ese sentido, entonces les reitero nuestros agradecimientos por haber estado con nosotros y habernos dejado esas reflexiones tan importantes, profesor de Zubiría. Muchas gracias. Yo quisiera terminar con dos ideas que me inspiran tu comentario. Una es una campaña que está lanzando algunas organizaciones bajo el nombre En Vos Confío. Yo honestamente creo que este país tiene que reconstruir el tejido social. Y otra es una que yo propongo desde el lenguaje cotidiano, y es que cambiemos el mandamiento 11º y que nuestro mandamiento 11º sea: hay que dar papaya. Que le demos papaya a la novia, a la esposa, a los hijos, a los padres, y dar papaya sinceramente es confiar en nosotros. Por lo tanto, yo espero que ustedes confíen en mí. Yo haré lo posible por apoyar estos esfuerzos. Me parecen difíciles en este país, un país con tantas grietas, con tantas heridas. Por eso los felicito por esta Oficina de la Paz, por este esfuerzo desde la universidad, y cuenten conmigo porque la tarea es muy colectiva
es muy larga y por eso hay que empezarla ya. Muy amables, un saludo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.